¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de Puertas Abiertas. Estamos muy contentos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Este es un programa que tiene por objetivo discutir, analizar, reflexionar y en lo posible aportarle a usted elementos para que se formen sus juicios y reflexiones a propósito de la realidad nacional e internacional. En esta ocasión, este primer programa lo vamos a dedicar desde luego a un tema que resulta fundamental para la democracia en nuestro país, como son las elecciones federales e intermedias en este próximo 7 de junio. Como todos sabemos, habrá elecciones concurrentes en varios estados de la República, incluyendo el estado de Morelos, el Distrito Federal, así como la renovación de 9 gobernaturas. Entonces tenemos un panorama electoral, político muy dinámico, muy importante, y para analizar este tema en esta primera sesión está conmigo Antonio y Margarita, muchas gracias. Hola, buenas Y tardes. pues nada más como introducción a este primer programa, Margarita. Bueno, pues gracias Javier, gracias Antonio, aquí estamos en el primer programa de Puertas Abiertas y sí, le vamos a dar al proceso electoral hoy, ¿no? A la discusión sobre el proceso electoral. Yo creo que sí, es un momento importante en el país, es un momento que marca la mitad del camino y creo que hay muchos temas que están en el tintero que podemos empezar a discutir. No sé tú, Antonio. Bueno, claro, yo creo que como respuesta al bombardeo de spots mediáticos que no van más allá de a lo mejor uno u otro insulto que puede sonar coqueto, a uno que otro baile al son del tribal de ciertos diputados, creo que este espacio puede aportar realmente el insumo informativo de discusión que es necesario para que una democracia que se precie de serlo pueda realmente aportar al auditorio, al electorado, la información mínima indispensable para poder hacer una decisión consciente. Tomar su decisión del voto. Quizás sería interesante, no sé si ustedes estén de acuerdo, yo hice algunas notitas de alguna numeralia un poco para darnos una idea. Bueno, en primer lugar, y usted, auditorio, sabrá bien que estamos estrenando institución electoral, es decir, el anterior Instituto Federal Electoral, con una serie de reformas, desde luego constitucionales y leyes secundarias, ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral. Pero no solamente esto, también fíjese que hoy vamos a hacer, de acuerdo al corte de marzo del padrón electoral, vamos a hacer alrededor de 87 millones de mexicanos los que estamos convocados a votar el próximo 7 de junio en todas las entidades. También es la elección en donde más partidos políticos van a concurrir, que van a ser 10 partidos políticos. También es un dato muy interesante a considerar. También han desaparecido los institutos estatales electorales y se han creado los organismos estatales electorales y la mayor parte de sus funciones terminarán decidiéndose en el Instituto Nacional Electoral. También es importante que sepamos que hay alrededor de 2.500 cargos de elección sujetos a disputa entre los distintos partidos políticos, hay nuevas leyes, en fin, me parece que es un proceso electoral como muy dinámico, ¿no? En ese sentido, y ojalá y el INE no termine sobrecargado de tantas responsabilidades. Esperemos que no, pero además es una elección donde la mitad de ese electorado son mujeres, un porcentaje muy importante son jóvenes, ¿no? Y además es un proceso electoral o varios procesos electorales donde al menos en 4 estados se ha logrado la paridad de género. En Morelos, por ejemplo, la paridad ha sido 50-50 y eso desde mi punto de vista le va a dar una dinámica muy distinta a la forma de hacer campaña. Incluso ¿no? para los mensajes, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, los mensajes, la forma de hacer campaña, las promesas de campaña. Esperemos que las mujeres se empoderen, como decimos nosotros, y realmente digan lo que quieren decir ellas, no lo que quiere decir su marido, que ese es el riesgo que hemos corrido con la paridad. Pero creo que va a ser en ese sentido un proceso muy interesante en estados como Guerrero, Querétaro, Nuevo León, Colima y Morelos, ¿no? Donde estamos teniendo la paridad. Y cuando dices paridad, Margarita, no sé bien del tema, te refieres a paridad en cuanto a candidaturas, ¿verdad? Sí, se habla de horizontal y vertical. Okay. La idea es que si tú tienes 33 municipios, como en el caso de Morelos, todos los partidos tendrán que proponer, tendremos que tener la mitad de candidatas mujeres, la mitad de candidatos hombres. Y esa es la horizontal. La vertical quiere decir que tú vas a tener regidor, regidora, síndico, síndica. Intercalados. O sea, intercalados. Y que tú no puedes tener fórmulas hombre-mujer. Tienen que ser fórmulas del mismo sexo para que no se nos
Los Juanitas. aparezcan las Juanitas, ¿no? O los Juanitos. Tremendo ese caso, ¿no? El caso de las Juanitas es Fue importante denigrante, para decirlo menos, ¿eh? para ellas y para ellos. No, por supuesto. Y para los partidos políticos que se prestaron a hacerlo. Además. Claro. Sí, yo creo que lo que está en juego es de veras ver si es cierto que las mujeres podemos hacer política de una manera distinta y si llegamos y estamos ahí, si podemos hacer políticas públicas de una manera No hay distinta. duda que lo pueden. Por favor. Vamos a Faltaba verlo. más, ¿no? Faltaba más, ¿no? Hay una cosa también bien interesante. Mencionabas y abrías el bloque con el estreno de nuestra nueva institución electoral. Pero no nada más es el estreno de una nueva institución electoral porque cambian sus siglas. Creo que lo importante aquí, importante y peligroso por si sale mal, es que el Instituto Nacional Electoral ha concentrado como es como un estilo ya muy propio de esta administración, de concentrar muchísimas funciones en el centro de un organismo que podrían en algún otro momento dispersarse, en este caso, por ejemplo, el federalismo electoral. Bueno, como el sistema educativo también. Como el sistema educativo, o como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguridad, que deja de ser una secretaría y se integra a la Secretaría de Gobernación. El Instituto Mexicano de los Jóvenes, el Instituto Mexicano de la Juventud deja de estar en CEDESOL y también se pasa a la Secretaría de Educación Pública, al revés, de la Secretaría de Educación Pública a CEDESOL. Entonces tenemos estas dos supersecretarías, CEDESOL y Secretaría de Gobernación, y ahora tenemos este super Instituto Nacional Electoral, en donde un puñado de 7, me parece que son consejeros electorales, estos iluminados por el Olimpo. 15, son 15. Son 15. Por la teoría política. Por la teoría política, iluminados por la teoría política, circulando en el Olímpico electoral, en el Olimpo electoral, van a tener que determinar, dirimir, procesar toda controversia, problema, complicación que sea remitida al Fuero Federal. Que venga de un municipio, Que venga Antonio. de un municipio, que el organismo electoral no lo pueda resolver y que ahora vaya a ser de este superinstituto, sí, la máxima autoridad, sí, la última palabra, pero constantemente atacado y constantemente desgastado por los problemas de estas localidades. Eso es un riesgo. Yo veo un Instituto Nacional Electoral sobrecargado de responsabilidades en el diseño. Rebasado. Y en ese sentido, pues imaginemos todos los cargos de elección en ese momento, pues, de alguna manera me parece que nos están llamando que vayamos a mensaje. Como nos estamos entrenando, es que así nos van a disculpar, nos vamos a un corte. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo bloque del primer programa de Puertas Abiertas. Seguimos discutiendo sobre el Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral de este 2015 y estamos platicando hace un momento sobre los riesgos y las amenazas que puede tener lo que en algún momento se vendió como el procesamiento más eficiente para poder hacer de este proceso electoral uno que garantizara certeza, transparencia, prontitud, demás. Yo creo que hay una amenaza latente importante al concentrar tantas atribuciones, tantas obligaciones, tantas prerrogativas en un solo Instituto Nacional Electoral que tiene que concentrar las responsabilidades de los 32 distintos institutos electorales a nivel federal y que también está en constante riesgo de ser desgastado, atacado y pues, su legitimidad carcomida ante tantos problemas, como por ejemplo lo hemos visto ahorita con el Partido Verde. Además, los 17 procesos electorales concurrentes que también terminarán dirimiéndose en la mesa del instituto. Claro. Es muy frecuente escuchar esta crítica de la democracia, que la democracia mexicana es muy cara. Yo tengo por principio que una democracia no es cara o barata, sino en función de los resultados y la certeza que dé a los propios resultados. Es decir, si los jugadores, las autoridades, la opinión pública, la ciudadanía, por supuesto, acepta, reconoce la validez de los resultados, pues una democracia puede ser que sea cara en comparación a otros procesos electorales de otras partes del mundo. Pero si aún con esa cantidad de dinero, aún con ese bombardeo de spots, aún con esa cantidad de partidos políticos, y de todas maneras se generan estas disrupciones, estas turbulencias, estas dudas sobre los procesos electorales, es donde viene un proceso muy serio de deslegitimación. Antes de que empezáramos, Margarita y yo platicábamos de este nivel como de desconfianza, de hartazgo, de desapego, es la palabra que incluso se utiliza en el informe de las Naciones Unidas, este desapego que tiene la ciudadanía latinoamericana en general y la mexicana en particular
a las prácticas democráticas, por ejemplo. Claro, o sea, yo creo que, o sea, por un lado es el peso del INE, ¿no? Y todo lo que decía Antonio, todo lo que traía encima. Y la otra es que sale muy caro por eso, porque además no creemos en eso. O sea, la gente no, por más spots, por más pósters, por más, la gente está muy cansada, muy desconfiada, muy desapegada de lo que me dicen, de lo que vamos a lograr, de las promesas. Yo le decía también a Javier hace ratito, uno no siente que haya propuestas de sociedades distintas, de cambios trascendentales. O sea, uno está viendo a personas prometer cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, pero un partido político no se trata de que lance personas a que me prometa cosas que más no va a cumplir, porque pues, hay que ver todos los delegados en el DF, ¿no? Y las delegadas que trabajaron 2 años y ya todas están de candidatas para diputadas, ¿no? Ahora, Entonces no creo que hayan ganado nada. No creo que, es decir, 3 elementos de la democracia mexicana y de cualquier democracia. Sus fines, sus medios y cómo lo están logrando. Yo creo que México adolece justo de eso. Sus fines, en efecto, no han logrado ser satisfactorios porque dentro del espectro de democracias que pueden ser comparables, supongamos que son las de América Latina, México tiene el índice más bajo de aprobación por la encuesta Latinobarómetro, de apego, de arraigo, de aprobación a la democracia como la mejor forma de gobierno. Creo que es algo así como el 18%. Es decir, es bajísimo. Los medios, en efecto, no hay, por ejemplo, lo que se llama listas abiertas, que significa que cualquier persona pueda ir y registrarse para participar dentro de un cargo, que a su vez se elija a través de una elección primaria, es decir, que no sea otra vez un grupúsculo de personas a partir de un dedazo o de un señal. ¿Perdón? Hay sorteos. Bueno, incluso te voy a decir, yo creo que el sorteo, y si podemos hablar de eso incluso más adelante, no creo que esté tan mal. Bueno, Pero nada más quiero dejar ahí la provocación. Pero en la democracia mexicana es un pequeño grupo de personas que se selecciona a los candidatos para que estos participen. Y pues cuando estos candidatos son seleccionados por unos jefes y no tienen un contacto electoral con quien se supone que representan, por supuesto que tienen que hacer esto. Pueden estar 3 años entre el 2000, bueno, entre digamos la primera parte del sexenio, son diputados, son delegados, llegando a la siguiente elección, como no tienen que regresar a su electorado, pues aspiran para otro cargo, congraciándose con sus jefes, congraciándose con los titulares de los partidos y dejando el puesto a la mitad. Y no solamente eso, fíjate, es bien interesante observar, a nivel federal estoy hablando, la mayor parte de las burocracias de los partidos políticos está ya incrustada en las listas de carácter plurinominal, es decir, tienen ya un lugar seguro. Entonces, cuando originalmente esas posiciones estaban destinadas a incorporar a trayectorias personales que no necesariamente hacían política como profesión. Claro. Entonces, hoy nosotros observamos a mí me parece, en el estado de Morelos todavía no comienza el proceso electoral, ojalá y observemos un panorama diferente al que hemos estado viendo a nivel federal, en donde predominan más los ataques, la descalificación, la filtración de la grabación telefónica ilegal que la propuesta. De las muchas definiciones que podemos conocer de democracia, para mí tengo la más breve, pero la más clara. La democracia es un debate ordenado. ¿Qué quiere decir un debate ordenado? Tú me escuchas, yo te escucho. Y si hay un debate es porque hay una secuencia de ideas, hay un proceso de persuasión, de convencimiento. Oye, Antonio tiene una mejor idea que yo, y eso no me hace ni más ni menos que él. En cambio, en la política en México se cree que cuando alguien la acepta o le concede la razón a su adversario político, ¿se vendió? Exacto. O porque se vendió, sí, la o porque lo interlocución. compraron. Y en realidad el proceso de discusión en la política es eso. Porque no hay debate de ideas. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Y confunden además docilidad, es decir, estar siempre en una actitud de servilismo, a que el otro siempre tiene razón, a realmente ser respetuoso. Si tú tienes una idea fundamentada, correctamente explicada, articulada. articulada. Y es mejor que la mía. Y es mejor que la mía. O yo sé que es mejor que la mía, pero no lo quiero aceptar. Pues hacer de una manera, hacer de ese debate o de esa interlocución algo que valga la pena escuchar, pero tratar de salirte por la tangente con alguna descalificación, por ejemplo, que es muy típico, a un familiar, al nombre, a lo que su partido hizo. Es decir, pierdes de vista el proyecto particular, pierdes de vista a la persona que tienes enfrente y te vas por la tangente. Entonces vemos acusaciones, como ejemplo ahorita PRI y PAN, que si los moches de uno, que si el cantar de uno está haciendo final, otro. Eso no convoca a la gente a votar. Pero además no moviliza, lo ves no arriba. emociona. Hoy en la mañana estuve con un grupo de mujeres, candidatas a presidentas municipales, regidoras aquí en Morelos,
Y una de las preguntas fundamentales era, ¿y qué voy a hacer cuando me ataquen porque no estudié la primaria? ¿Y qué voy a hacer? O sea, ya el nivel de debate que ellas están previendo es ese, ¿no? Me van a atacar A lo personal. a lo personal. Y entonces dices, ¿pero qué pasa, no? O sea, no voy para allá. O sea, no, yo no quiero ir para allá. Y el ataque personal lo que esconde, o en todo caso lo que mantiene de manera explícita es la ausencia de propuestas y de ideas, ¿no? Entonces, a mí me parece que si no hay una propuesta, sino una articulación, a ver, ¿qué se quiere hacer con el tema de pobreza? ¿Qué se quiere hacer con el tema de medio ambiente? Es decir, esos son los temas que a mí me parece que de donde deberían estarse planteando las soluciones, más que la descalificación personal, porque al final eso no es sino un ataque que a lo único que va es al voto, como se le conoce, al voto duro, ¿no? Al voto consistente de esos partidos políticos. Y eso se habla, que lo podemos retomar al ratito, pero es de la pobreza de los partidos políticos mismos. O sea, ¿qué están debatiendo? ¿Qué ideas tienen? Y eso le da el contexto a la democracia, ¿no? Entonces, hacemos una pausa y regresamos en un minuto. Bueno, pues aquí estamos, regresando y pensando en si se valen los ataques personales, si la discusión tiene que ser en ese nivel, en los debates políticos, o si lo que queremos son debates de ideas, debates de proyectos, y lo que queremos es que los partidos políticos, que los grupos parlamentarios sean transparentes y que pensemos en mejores sociedades, ¿no? ¿Cómo acabamos con la pobreza, la violencia de género? Fíjate que aquí hay un tema que me parece clave. Dentro de los 87 millones de votantes, el 60% tiene menos de 30 años. Yo no sé si estas campañas de desprestigio, de depredación de los planteamientos, lo que es el ejercicio de la democracia, sea un móvil para llevar a jóvenes a las urnas. Yo tengo mis dudas. Ahora, tradicionalmente en México, a excepción de las elecciones intermedias con Ernesto Zedillo, inercialmente las elecciones son más bajas en términos de participación, o para ser más claro, el índice de abstencionismo crece. Previsiblemente yo creo que va a pasar lo mismo en estas elecciones, pero con un problema, que hay más jugadores, es decir, más partidos políticos, hay más votantes, hay mucho más presencia en medios de comunicación, hablando de las redes digitales. Es decir, creo que las condiciones para que nosotros nos informemos para decidir nuestros votos es cualitativa y cuantitativamente hablando diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar en un electorado donde en esta desafección, producto de lo que comentábamos, ¿no? de este desapego a las prácticas democráticas, pero también a este juego del desprestigio y del deterioro, pues evidentemente también va a incidir? Y a mí me preocupa mucho que haya un proceso electoral en donde de cada 10 ciudadanos con derecho a voto, 6 no se hayan presentado el día de la elección. Y sobre todo si lo piensas en estos llamados al no voto. Bueno, además, al no ir, ¿no? O sea, que yo creo que es muy peligroso también. Yo siempre he dicho que a los problemas de la democracia hay que darle más democracia. Entonces, para tratar de dar una solución o una invitación o un horizonte de acción para esto, yo yo estoy terminando la carrera, yo tengo 24 años, entonces estoy saliendo, digamos, la ficha curricular luego la van a La ficha curricular la van a poner. Es decir, yo que he atravesado ya el periodo del 2012 y el periodo del 2009, ya como estudiante universitario, lo que yo sí lo que yo quisiera invitar, no solo a los candidatos, pero también a los universitarios y a incluso estudiantes de preparatoria, que ya están por terminar con 18 años, es decir, una edad que les permite votar, que inviten a los candidatos, pero no a los candidatos más glamurosos, no a los candidatos a gobernador, no a los candidatos a presidente. Inviten al diputado del distrito que en ese lugar se encuentra en la universidad, a las planillas de regidores. A las planillas de regidores. Aquí en los Estados de la República, no tengan miedo, estudiantes de Morelos, mi llamado. No tengan miedo a decir no y por qué. Yo creo que ahorita, hablando de hay que cuidar el lenguaje como artesanía y realmente hacerlo lo correcto. Yo creo que ahorita las palabras más poderosas que tenemos en el debate público es decir no y por qué. Si el bombardeo que nos están dando sobre una manera de ver las cosas, tú le contestas no y lo conectas con el por qué, tan sencillo. No gritas, no exasperas, no molestas, no insultas. Estudiantes, exijan la respuesta a sus candidatos de diputado, de regidor, de síndico y hagan preguntas no nada más sobre cuál es el Morelos que usted ve en 2020, sino
¿Cómo usted planea resolver el grave problema de violencia de género que se vive en este estado, principalmente en el sur de la región? ¿Cómo va a planear resolver el atraso agrario que tiene? Las preguntas El tema que quieran. ambiental, Antonio. El tema aquí es ambiental, muy importante, con preguntas muy concretas, importante, para que no sea muy esto nada más un importante. espacio donde el candidato se pavonee, en gala, se tome la foto y se vaya. Hagan a la persona que quiere tener dinero de sus impuestos y de mis impuestos y su autoridad realmente Pero sentir el calor del debate. y hay que hacer las preguntas no nada más, ¿cómo, no? O sea, el cómo, no en general, el qué va a hacer con el agua, no. O sea, ¿de dónde va a sacar los fondos? Claro. Como dicen los abogados, fundado y motivado, Exacto. ¿no? O sea, ¿en base a Sí. qué leyes? ¿Con qué presupuesto? ¿Se va a endeudar? ¿No se va a endeudar? ¿Qué reglamentos se lo permiten? ¿Cuáles no? Porque hay un gran desconocimiento también Y la más sobre padre qué. sería que tuvieran los, digamos, 3 candidatos, PAN, PRI, PRD, y le dijeran, oiga, el del PAN ya me dijo lo mismo. ¿Cuál es su diferencia específica como Eso sería priista, ¿Cómo van a hacer? como perredista, que me hace a usted quererlo escuchar y yo después decidir mi voto por usted? Porque al final todo el mundo se va por la zona cómoda. Es decir, ¿quién te va a decir que va a estar en contra de la libertad? ¿Quién te va a decir que va a estar en contra de los de la derechos de la Políticamente violencia. mujer? correcto, O está sea, todo a favor de todo. nadie. Yo quisiera ampliar un poco, compartir con ustedes esta reflexión. Por ejemplo, bueno, se va a renovar la Cámara de Diputados. Con esta legislatura, Enrique Peña Nieto va a terminar su sexenio. Se pueden hacer vaticinios, algunos proyectos, etcétera, de resultados. Sin embargo, a mí me parece muy importante que nosotros analicemos en términos de la agenda sexenal también, quienes tenemos la posibilidad de dedicarnos a estudiar estos temas, ¿no? Cómo puede incidir una nueva composición de la Cámara de Diputados, es decir, si el PRI mantiene o reduce, si el PAN aumenta o reduce, si el PRD aumenta o reduce, hay nuevos jugadores también en el proceso electoral. Porque finalmente esta legislatura que está terminando, pues como quiera que sea, y también hay que reconocerlo, el Pacto por México ha sido una herramienta política inédita en la historia del México contemporáneo. Que O sea, funciona. jamás había ocurrido una cosa de esta naturaleza. Es difícil que se plantee una cosa así para la próxima legislatura, sin duda alguna. Yo Pero estaría va a ser- súper contento que no hubiera un pacto por México para No, el siguiente. quién sabe, digo, A no mí sé, no me si gustó habría, nada el habría que Pacto por debatir. Pero jaló. Pero yo creo que sí fue algo muy importante porque además Destrabó. demostró que como sociedad, como partidos políticos, a mí me gustó mucho, porque no había existido nada, tú porque eres muy joven, pero en México hacer política está asociado a la radicalización sin concesiones. Y la política yo estimo que es un método para ponernos de acuerdo de manera estable y duradera. Entonces, ningún país puede crecer en la polarización. Entonces, el haber observado esta concurrencia puede ser muy polémico, estoy de acuerdo contigo, pero al final del día los países avanzan cuando se ponen de acuerdo, no cuando mantienen sus posiciones de exclusión. Pero ¿y avanzamos con el pacto? Yo creo Yo que creo hubo que sí, avances. todavía hay que analizarlo, es muy prematuro, son inercias, la reforma en materia de energéticos. Si tú te planteas que la nacionalización de la industria eléctrica viene del sexenio de Adolfo López Mateos y la del petróleo con el presidente Lázaro Cárdenas, es muy difícil que estas inercias se puedan modificar en una cuestión de meses, ¿no? Es decir, todavía falta para analizar los resultados. Lo cierto es que hubo un acuerdo, ¿no?, de los 3 principales partidos políticos, que hay que debatirlo, sí, pero ¿qué podemos esperar? Yo me pregunto, ¿qué podemos esperar en un proceso electoral con estas? Yo siento que hay una pérdida de agenda en el gobierno federal en materia legislativa. No escucho los grandes planteamientos que estén articulando, al menos a los 3 principales partidos políticos, para los siguientes 3 años, porque una agenda legislativa, si te pones de acuerdo 15 o 10 días antes, como usualmente ocurre, pues al final dejan todo al último. Ya han llegado a tener además el grave problema de que a partir de esta muy activa agenda legislativa de estos 3 años, no han logrado demostrar, al menos pues, yo creo que el más importante indicador para el ciudadano, que es en el bolsillo de las personas, que estas reformas hayan logrado realmente transformarse. Sube el precio del petróleo, baja el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, el salario sigue estando muy bajo, parece ser que nos dicen que estamos todavía en el proceso de transformación, ahora falta la implementación. Y hoy llegamos al periodo de 2015 con una economía que no crece nunca lo que dice el secretario de Hacienda, mucho menos los pronósticos internacionales. El debate por el salario mínimo. Bueno, de hecho, los logró pronósticos tenerlo. internacionales usualmente desmienten lo que dice el Generalmente lo secretario de Hacienda. desmienten y luego llegan a dar intervalos de, bueno, no Pero vamos a ya crecer dijeron 3, que pero más entre 2 y que Brasil, 5. ¿no? Sí. Entonces, es complicado, pero vamos a mandar otra vez a una pausa. Regresamos en Puertas Abiertas. No se vayan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puertas Abiertas. Estamos hablando sobre el proceso electoral y naturalmente, como todo proceso electoral, permite que el debate llegue a tener una efervescencia distinta a cualquier otro momento y por lo tanto también es importante. Estábamos hablando hace un momento, antes de irnos a la pausa, sobre la agenda legislativa que se viene, la configuración política que podemos ver en la Cámara de Diputados, porque es el órgano federal que se renueva. Todavía tenemos a los senadores que van a estar otros 3 años, pero también habrá gobernadores que están siendo, serán electos en algunos estados, habrá congresos locales. Entonces es importante empezar a pensar sobre qué es lo que viene y qué se necesita ahora para los siguientes 3 años que Enrique Peña Nieto todavía queda como presidente y todo el aparato gubernamental que lo acompaña, sobre si realmente lo que ha hecho ha funcionado, si puede volver a ser un modelo para esta siguiente legislatura o si habría algo que cambiar. Yo creo que habría que cambiar mucho sobre el tema de la comunicación y principalmente abordarse sobre el tema económico, porque no hay vocación de servicio que alcance si al final de cuentas las condiciones materiales de vida de la gente no están mejorando, como creo que ahorita, al menos estos 3 años, no hay para decir que en general eso haya sucedido. Yo creo que algo que nos falta también en la cultura ciudadana, ¿no? Es no dejar nada más en manos de los grupos parlamentarios el futuro de la agenda, ¿no? O sea, cómo lo hacemos también nuestra y cómo vamos haciendo una evaluación cotidiana, claro, diaria, ¿no? De lo que está pasando. Sí, sin necesidad de elecciones. Sin necesidad de elecciones, o sea, es qué es lo que queríamos lograr y en dónde estamos atorados, claro, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, este gobierno tiene problemas para cerrar. O sea, los últimos 3 años van a ser muy difíciles, han estado muy golpeados. Con justa razón, por supuesto. Y se les han caído muchos de los proyectos, ¿no? De lo que decíamos al principio, claro, la gran alianza funcionó y después se desmoronó. No se vale tampoco lo que han hecho los otros partidos políticos porque ha sido querer ganar un terreno en base al desprestigio. Y yo creo que deben ser meses o tiempos de mucha reflexión por parte de la ciudadanía, hombres y mujeres. Hay que pensar muy bien qué queremos, cómo lo queremos, ¿no? O sea, ir a votar. Yo creo que algo que a mí me apura y me angustia un poco es el no ir a la urna implica que los que quieren que las cosas se queden igual, sí van a ir y esos van a ganar. Para que una elección sea anulada, necesitamos que el 65% del electorado vaya y diga no, ¿no? Si eso ocurre, pues adelante. Claro. Pero si no vamos, está muy mal, ¿no? Vamos a votar, vamos a decir lo que queramos y vamos a decir qué queremos y cómo lo queremos. Así es. Y sobre este mismo punto, otro de los aspectos que a mí me parecen críticos, muy distintivos de este proceso electoral, es la existencia de los candidatos independientes. Claro. Con todo y los problemas legales de financiamiento, las dificultades que tuvieron para registrar algunos de ellos sus candidaturas y también las anomalías que cometieron algunos de ellos para registrarse. Sin embargo, sí también habla de este espacio, probablemente en otra reforma electoral, porque eso siempre pasa, después de un proceso electoral federal siempre viene otra reforma, por lo menos así estamos acostumbrados desde 1988. Entonces, me parece que la figura del candidato independiente también va a ser algo muy interesante de observar. Ahora, recordemos también que hay estados de la República donde hay cierta preocupación por la instalación de las casillas electorales, como es el caso particularmente del estado de Guerrero y algunas zonas de Oaxaca. La legislación establece que en una demarcación electoral, sea local, federal o estatal, si el 20% de las casillas no se instala, se declara nula la elección. Entonces hay puntos claramente vulnerables en ese sentido que también hay que atender. Por eso es muy importante, y yo me quiero sumar al exhorto de mis compañeros de mesa, a que todos acudamos a votar el 7 de junio. Es una responsabilidad ciudadana, es una manera no solamente de demostrar nuestro nivel y calidad cívica, sino también nuestro compromiso con aquellos que suponemos tienen la capacidad, los elementos y la responsabilidad sobre todo para representarnos. Este espacio de puertas abiertas tiene por objetivo, como lo decíamos al principio de los bloques y en este primer programa, pues justamente tratar de articular discusiones y reflexiones como hemos tratado de hacer el día de hoy. Hay elecciones, para recordar, hay elecciones para gobernador en el estado de Guerrero, de Michoacán, Colima, Campeche, Sonora, Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León. Además de que hay elecciones locales, como ya sabemos aquí en el estado de Morelos, por supuesto en el Distrito Federal, en el estado de Chihuahua. Es decir,
Más de un tercio del padrón electoral se va a movilizar. Me refiero específicamente a las elecciones concurrentes. De tal manera que va a ser un ejercicio muy interesante. Nunca hemos tenido una fecha electoral con tantos procesos simultáneos. Entonces habrá muchas cosas que analizar. Recordemos que en la democracia ni nadie pierde todo, ni nadie gana todo. Aquí finalmente quien debe ganar es el pueblo de México, con representantes que respondan a nuestras expectativas. Me uno, sí, como lo dije, al llamado al voto. Creo que es importante ir, creo que es importante conocer a quienes nos están llamando al voto también. Ahora que hablaba Javier, se me ocurría quiénes son los nuevos partidos. Hay nuevos partidos, quiénes son, cómo están compuestos. Debería haber ahí un esfuerzo de transparencia por decirnos a todos de dónde aparece el Humanista, y hay otros varios más. Pero sí, ojalá que podamos todos juntos construir mejores sociedades a través del voto, a través de la palabra, a través de la movilización, pero que sí todos podamos colaborar pacíficamente a la construcción de un México mejor. Yo lo que les diría es que cuando vayan a votar, porque uno, no hay democracia en el mundo que no tenga un proceso electoral, cuando vayan a la boleta, tachen por el partido que ustedes tengan y sientan como que le enganchan un anzuelo para que cuando ese voto se va a la urna y se lo lleva el candidato que gane, si es el suyo, qué bueno, y si no, no importa, porque finalmente el anzuelo va al mismo lugar, para que se sientan conectados, igual y no por las reglas, porque hay pocas para ello, pero sí por compromiso cívico, como bien mencionaban, de darle seguimiento a las acciones que este candidato, ahora futuro representante popular, ya sea gobernador, ya sea diputado local, federal, y denle seguimiento, porque no es posible que nosotros pensemos que nuestra democracia se agota únicamente un día en la tarde, cuando en una lista preseleccionada de candidatos a ti te piden que elijas a uno. Lo que tenemos que hacer es que los problemas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra escuela, de nuestra colonia, que se van actualizando siempre, un desagüe, el secuestro, la extorsión, la violencia de género, cualquier tema que sucede por lo natural que es nuestra vida en sociedad, esa gente que en algún momento votó debe seguir movilizándose para dar camino a que esos problemas encuentren una solución. Y exigirlos es un derecho, pedir que se haga es algo que como ciudadanos tenemos y estamos facultados a hacer. Que ningún político se sienta agredido, que ningún político se sienta descalificado cuando un ciudadano le dice no a tu propuesta, ¿por qué lo estás haciendo? Dame una mejor, porque yo como ciudadano te la estoy exigiendo. Eso se vale y eso hay que tomarlo muy en cuenta para lo que viene en el proceso electoral. Tomando lo que dice Antonio, la ciudadanía no se ejerce el día que votamos. Claro. La ciudadanía se ejerce todos los días. Claro. Se ejerce reclamando nuestros derechos, se ejerce realizando nuestras obligaciones, se hace diario, cotidianamente. Hagámoslo y hagámoslo bien. Y en ese sentido es fundamental acudir a las urnas también, porque finalmente quienes resulten de allí tomarán decisiones vinculantes para toda la comunidad, y por eso también hay que exigirles esta distancia que hay entre los funcionarios y los ciudadanos cuando vamos a pedir una cita y se tardan 1, 2, 3 meses o simplemente no te reciben. Esto tiene que francamente acabarse, porque el cargo se lo den justamente a la ciudadanía. Yo creo que también, así como estamos haciendo un llamado a los ciudadanos a que voten, también a través de este medio también hacerle un exhorto a quienes son candidatos a que respondan con toda seriedad y con todo profesionalismo cuando acudimos a sus oficinas. Lo digo también por un aspecto de experiencias personales a lo largo de muchos años, donde se tardan meses en responderte una carta. Entonces, creo que esta doble relación ciudadanos, representantes y funcionarios es fundamental para que nuestra democracia sea una democracia que arroje resultados prácticos y visibles. Muy bien, muchas gracias. Hemos acabado nuestro primer programa de Puertas Abiertas. Esperamos vernos aquí cada semana para discutir estos y otros temas. Hasta la próxima.